Buenas tardes a toda la comunidad universitaria, a todo el público en general que nos acompaña el día de hoy y también a todos y a todas las invitadas e invitados especiales para dar inicio a este seminario. Les saluda la doctora Tamara Martínez, titular de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, quien en nombre de todas las entidades convocantes de la UNAM les agradece su interés y su presencia el día de hoy en la sesión inaugural del seminario virtual La investigación y la docencia en tiempos de pandemia, una reflexión con enfoque de género. Este seminario es convocado por varias entidades de la UNAM, las coordinaciones de la investigación científica, la coordinación de humanidades, la coordinación de difusión cultural, a través de sus titulares el doctor William Lee, la doctora Guadalupe Valencia y el doctor Jorge Volpi, a quienes agradezco su interés y coorganización y acompañamiento el día de hoy. También agradezco al director general de personal académico, el doctor Carlos Aramburo, el doctor Melchor Sánchez Mendiola, coordinador de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia, a la doctora Patricia Dávila, coordinadora general de estudios de posgrado, la doctora Ana Buquet, directora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, la doctora Elia Marta Pérez Armendáriz, representante del Grupo Mujer y Ciencia de la UNAM, y la Dirección General también, la Dirección General de Atención a la Comunidad, gracias a su directora, que también el día de hoy nos acompaña, la doctora Mireya Imas. Todas estas personas, titulares de entidades mencionadas, somos las que el día de hoy, en conjunto y desde nuestras encomiendas de labor universitaria, materializamos con este evento nuestro interés por conocer, reflexionar junto con ustedes y así proponer vías de salida ante una situación que a propósito de la pandemia se ha incrementado, que es la academia desde casa por el confinamiento, la investigación, la docencia, la creación y la producción del conocimiento y su combinación con los cuidados y su incremento con el contexto de confinamiento. Es temática tal y como se titula la sesión del día de hoy, que estará a cargo de la doctora Cristina Palomar, nuestra conferencista magistral, a quien también le doy la bienvenida y las gracias por ofrecernos su conocimiento y reflexionar con nuestro público. Pues todos y todas nosotras sabemos que las actividades de investigación y de docencia atraviesan hoy un escenario pues muy adverso, ya lo comentan ambas coordinaciones, no solo por las condiciones presupuestales que se esperan a partir del próximo año, ni por la incertidumbre que trae consigo la contingencia sanitaria, sino por la falta de un modelo de docencia y de trabajo a distancia con una pedagogía crítica feminista que esté al alcance de toda la población y que promueva la igualdad de condiciones para lograrlo. Esta pandemia ha evidenciado un escenario adverso de raíz estructural que impacta con mayor fuerza a los grupos más vulnerados, como es el caso de las mujeres, ya sean alumnas, docentes o investigadoras. Se prevé que un número no menor de estudiantes deserten por consecuencia de esta crisis. ¿Cuántos de ellos son mujeres y qué causas orillarán su decisión? Posiblemente las causas se asocien a la insuficiencia de recursos que conllevará a cambiar los estudios por los trabajos domésticos y de cuidado en el hogar, o tendrán que contribuir al ingreso familiar inmediato debido a la crisis financiera que acompaña la salud y la sobrevivencia. Por ejemplo, la revista Nature informa en un artículo publicado el 15 de julio que debido al confinamiento por COVID-19, las horas de trabajo académico se redujeron en promedio de 61 a 54 horas por semana en la comunidad científica de Estados Unidos y de Europa, de acuerdo con un estudio preliminar, lo que significa un déficit del 11% de horas en la dedicación a labores académicas. Los grupos que registran mayores reducciones en las horas de trabajo académico son aquellos que realizan actividades sustantivas en laboratorios de ciencias experimentales, bioquímica, ciencias biológicas, química, ingeniería química, con bajas de entre 30 y 40% de horas por semana. En investigadoras e investigadores con al menos un hijo o hija menor de 5 años, esta reducción se agudiza el 17%. La situación es similar para quienes se ocupan del cuidado de personas mayores de 65 años. En los diferentes grupos analizados, son las mujeres quienes expresan una reducción del 5% adicional a dicha reducción original.
en las horas dedicadas a la investigación. En áreas de conocimiento como las disciplinas médicas, la publicación de artículos de autoras mujeres en journal se redujo el 16% en comparación con el 2019. Inclusive en el caso de mujeres como primeras autoras, la reducción fue del 19%. Esta realidad es compartida también por estudiantes de licenciatura y posgrado que podrían encontrarse en una situación similar que imposibilita cumplir con compromisos académicos en las fechas establecidas. Estos son algunos ejemplos donde la Universidad Nacional no puede ser omisa ante la situación. La UNAM ha destinado ya alrededor de 800 millones de pesos en equipamiento de toda índole, desde sanitario hasta de enseñanza en línea, para retener a la mayor cantidad de alumnos posibles. Sin embargo, la situación de confinamiento tiene un efecto directo sobre la agudización de la tensión escuela, trabajo y cuidado, y esta tensión puede estar sobre la base de la afectación de las trayectorias de aquellos sectores de la comunidad universitaria con menos posibilidades de distribuir responsabilidades de cuidados. Un efecto adicional del confinamiento que no puede subestimarse son las afectaciones a la salud mental de la comunidad universitaria derivadas tanto de la situación de pandemia y de los riesgos sanitarios que implica así como de las dinámicas mismas de tensión escuela, trabajo, cuidado y las incompatibilidades para distribuir democráticamente las distintas responsabilidades de acuerdo con las condiciones específicas de vida de las diferentes personas, es decir, de acuerdo al sexo, tipo de unión, composición de hogar, responsabilidades de cuidado, distribuciones de funciones y roles en general. La exigencia de la productividad en investigación y docencia en educación superior no garantiza la igualdad de género. Creemos que al contrario, la agudiza. Deja en desventaja principalmente a las mujeres que deben combinar las tareas de cuidado al mismo ritmo y número de exigencia que el de sus pares hombres que no realizan dichas tareas en la misma proporción. Recordemos que el promedio de horas dedicadas semanalmente al cuidado y atención de menores en el hogar es de 25 horas para las mujeres y 12 para los hombres. En el trabajo doméstico no remunerado, las mujeres destinan semanalmente en promedio 30 horas, mientras que los hombres 10 horas. El Instituto Nacional de las Mujeres ha advertido un incremento exacerbado de la carga de trabajo de cuidados no remunerados para niñas y mujeres, que tiene consecuencias en su aprendizaje o en su trabajo remunerado. La docencia y la investigación no quedan exentas de estos efectos, ya sea por las alumnas que abandonan estudios o por las académicas e investigadoras que quedan en estado de desigualdad ante sus pares hombres al momento de evaluar su productividad. ¿Es acaso que las actividades de cuidado están supeditadas por las exigencias laborales, las de los pares de investigación, los jefes de carrera o el director del seminario? ¿O bien debemos y podremos restringir las actividades con los alumnos, la solución de sus dudas, las correcciones de tesis por anteponer el cuidado de los hijos y de los adultos mayores y de nuestros hogares? Docencia e investigación en tiempos de pandemia es llevar a los alumnos las investigaciones, las producciones artísticas y científicas al núcleo de nuestra intimidad, al hogar. Es compartir nuestros hogares con 60 o 70 personas, acercarnos a sus realidades, conocer sus condiciones y saber de primera mano que la desigualdad es imperante. No podemos, no debemos ser omisos, no perder la sensibilidad, la empatía y la humanidad ante la vulnerabilidad que cada uno presentamos desde nuestras vidas hogareñas laborales, en virtualidad con todas las faltas, fallas, frustraciones, conflictos, esfuerzos que nos implican. Ahí en esos hogares donde pudiera ocurrir violencia de género y diversas manifestaciones de conflictos y problemas, ahí también se está desarrollando investigación, aprendizaje y conocimiento. Se hacen grandes esfuerzos por tomar clases y entregar tareas y al mismo tiempo cuidar y hacer pie de casa. Nuestra propuesta es que a partir de la reflexión, de la visibilización de que la vida integral hoy está más integrada que nunca a límites estresantes y extraños. Nos cuesta trabajo reconocer la frontera de horarios, de espacios públicos y privados, de espacios presentes y virtuales, de vida familiar y social y de la vida laboral y formal. Pero también esta pandemia, como muchas crisis, nos da oportunidades únicas para, más que sobrellevarla, buscar el cambio y aplicarlos. Debemos pensar que otros mundos sí son posibles.
Proponemos empezar por mirarlo, nombrarlo y reflexionarlo para entonces buscar soluciones inmediatas y a mediano plazo que promuevan paridad e igualdad en la academia, la investigación y la docencia. Esa es nuestra responsabilidad como universitarios y universitarias. Reconocer que el bien social que producen las tareas de cuidado en los hogares, al igual que la docencia y la investigación, ocurre hoy y no al terminar la pandemia. Por ello, celebro mucho iniciar este evento que esperamos se lleve a cabo a modo de un conversatorio macro, donde escuchemos a las especialistas y los especialistas y también nos escuchemos entre nosotros en distintas temáticas y a lo largo de 5 jueves del mes de octubre, siempre a las 5 de la tarde, es decir, el 1, el 8, el 15, el 22 y el 29 de octubre, donde abordaremos sobre los efectos del confinamiento en la vida académica y docencia, sobre las mujeres en la ciencia y las tareas de cuidado, sobre la experiencia de hombres cuidadores y su trabajo académico y docente, un tema no dicho y poco hablado, para llegar a las últimas sesiones sobre propuestas y políticas institucionales universitarias ante la situación actual y hacia un futuro transformador. Iniciamos entonces el día de hoy con una gran ponente experta en el tema, la doctora Cristina Palomar. Me permito leerles a ustedes su semblanza. Cristina Palomar Berea es psicóloga del ITESO, psicoanalista por el Círculo Psicoanalítico Mexicano y doctora en Ciencias Sociales en especialidad en Antropología Social en el CIESAS. Inició sus labores en la Universidad de Guadalajara, fundadora en 1984, fundadora del Centro de Estudios de Género de la UDG en 1994 y directora de este en 2 periodos que terminaron en el 2007. Fundó y dirigió la revista Estudios de Género La Ventana hasta su número 26, coordinó el doctorado de educación de la misma universidad, es profesora investigadora titular del Departamento de Estudios de Educación de la UDG, especializada en el campo de estudios de género, en conexión con los estudios de la subjetividad y de la cultura institucional en el ámbito de la educación superior. Ha impartido docencia en diversas licenciaturas y posgrados de la misma universidad, así como en otros programas docentes en otras instituciones de educación superior. Actualmente es docente y coordinadora del doctorado de educación y de la maestría de investigación educativa de la UDG. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, actualmente nivel 2. Cuenta con perfil PROMED desde hace 10 años y es autora de los libros En cada charro un hermano, la charrería en el estado de Jalisco, El orden discursivo de género en los altos de Jalisco, Maternidad en prisión, La cultura institucional de género en la Universidad de Guadalajara y Feminizar no basta, orden de género, equidad e inclusión en la educación superior, así como de diversos artículos publicados en revistas especializadas de divulgación nacionales y extranjeras. Le doy la palabra a nuestra conferencista magistral, la doctora Cristina Palomar, a quien le vuelvo a dar la bienvenida. Muchas gracias y a todos bienvenidos. Estoy muy contenta y muy honrada de haber sido invitada por la doctora Martínez para impartir esta conferencia inaugural de este seminario que me parece que es de la mayor relevancia en las circunstancias en las que estamos viviendo ahora. Es realmente muy loable que en la Universidad Nacional se haya propuesto una reflexión acerca de este tema. Y me parece que de aquí van a salir una serie de reflexiones y de propuestas que pueden ser muy importantes, no nada más para la Universidad Nacional, sino para toda la educación superior en el país, ¿no? Bueno, entonces, sin más preámbulos, voy a poner el PowerPoint de la presentación. Entonces, bueno, este tema es el de la academia desde casa, ciencia, género y cuidados en el contexto del confinamiento. Esta es la estructura que tendrá este trabajo que voy a presentarles y más o menos voy a tratar como de plantear una introducción muy amplia acerca de lo que significa el encierro y luego poco a poco voy a ir aterrizando en el tema de la conferencia, ¿no? Entonces, bueno, el encierro como medida ante la pandemia. A principios del 2020, el mundo parecía estar en el punto de su mayor aceleración, expresada en un nivel de consumo más alto que nunca y en una movilidad que rebasaba todos los índices históricos, tanto por las migraciones masivas motivadas por la pobreza o los conflictos,
como por el turismo cada vez más barato y accesible. Se vivía, pues, al parecer, el clímax de la modernidad tardía y de la globalización. En ese punto, la pandemia mundial de coronavirus, que en enero estalló en China y poco a poco fue extendiéndose por el mundo, detuvo drásticamente esta dinámica y trastornó la vida social en distintas formas. Si bien que con diferente intensidad en cada contexto, a partir de las variables económicas, sociales y culturales que lo definen. Y a pesar de esas diferencias, en todas partes se ha recurrido al confinamiento en casa como uno de los principales medios de protección de la población, pero también como forma de reducir la expansión del virus y de esa manera disminuir las tasas de contagio y mortalidad. En algunos países o regiones, este encierro fue una medida obligatoria y vigilada severamente por las fuerzas del orden, mientras que en otros fue solamente una sugerencia flexible y temporal, y en otros más, una medida ambigua que se planteó como necesaria, pero indeseable. Además, en unos lugares fue un recurso utilizado muy pronto y en otros, por el contrario, fue tardíamente puesto en práctica. A pesar de estas variaciones, podemos decir que esta medida, que implica la reclusión en el espacio doméstico con el mínimo movimiento posible hacia el exterior, ha representado una experiencia inédita en un momento en el que la humanidad se ufanaba de tener, como dije antes, la mayor libertad de movimiento y de consumo posible. Este súbito alto en la vertiginosa vida contemporánea ha revelado aspectos de la cultura y de la vida en general que la aceleración constante hacía invisibles o francamente imposibles de imaginar. Sin buscarlo, el encierro por el COVID-19 ha instalado una especie de situación experimental útil para indagar qué ocurre con las formas de vida contemporánea de las clases medias del mundo al aislar ciertas variables y ha permitido reflexionar acerca de cuestiones tales como ¿qué ocurre cuando la gente, en lugar de vivir en el espacio público, se repliega en el espacio doméstico? ¿Qué sucede entonces en ambos espacios? ¿Qué modificaciones se dan en las actividades entendidas como propias de cada uno de ellos? ¿Qué efectos se producen en los vínculos sociales de todo tipo a partir de la reducción del movimiento y el consumo a niveles mínimos? ¿Cuáles son los efectos subjetivos e intersubjetivos del encierro? ¿Qué consecuencias habrá de lo padecido en el encierro en el mundo post-COVID-19? Es cierto que el encierro cobró significados específicos a partir de los factores estructurales y subjetivos presentes en cada experiencia. Han sido sobre todo las clases medias las que han podido realmente acatar esta medida con mayor rigor, ya que las clases más desfavorecidas tienen condiciones laborales, de vivienda y de servicios públicos que han hecho muy difícil guardar un confinamiento riguroso. Son las clases medias urbanas en las que los efectos de dicha experiencia pueden analizarse con mayor nitidez debido a la alteración radical que esta medida ha significado para la forma de vida que caracterizaba a este sector poblacional antes de la pandemia en términos globales. Es pues en lo ocurrido en este sector en lo que se centra este trabajo. Bueno, pues el ámbito privado de los hogares de las clases medias ha sido alterado y sobrecargado con el encierro hasta el punto en el que inevitablemente se ha resignificado todo aquello que se consideraba propio de dicho ámbito. El descanso, la crianza, la fabricación de alimentos, las relaciones íntimas, las tareas de limpieza y mantenimiento, las interacciones afectivas con los otros miembros de la familia, el cuidado de la ropa, de las plantas y animales, la relación con los niños, los enfermos y los viejos, la atención de todos aquellos que quieren saber cómo estamos, la expresión de emociones y sentimientos. Sabemos también que en lo general han sido las mujeres quienes han estado confinadas en mayor número en relación con los varones, de manera que son ellas quienes han sufrido, una vez más, el alejamiento del espacio público, mientras que el ámbito privado ha adquirido tal centralidad que se tornó denso y asfixiante para muchas de ellas. La cultura tradicional de género jugó en el encierro un papel adverso que tensó aún más las cosas, ya que dicha cultura suele considerar natural que sean las mujeres quienes se ocupen del trabajo doméstico y del cuidado de los demás y se les responsabiliza de las dificultades en este ámbito. No obstante, para las mujeres no ha sido fácil lidiar con este ámbito sobrecargado. Los varones, por su parte, suelen sentirse perdidos y amenazados al tener que encerrarse en un ámbito que no es el suyo, ya que el ámbito doméstico es considerado femenino y feminizante
y el ámbito público es supuestamente masculino y masculinizante. La creencia de que solamente se puede trabajar en el ámbito público y que lo que ocurre en la casa no es trabajo, genera inquietud y desasosiego en los varones, quienes sienten demasiado cerca un universo ajeno a ellos, lo cual se ha vuelto inevitable con el encierro. No obstante, para las mujeres, a quienes históricamente se ha considerado que tienen en el ámbito doméstico su hábitat natural, no ha sido tampoco fácil el confinamiento, ya que tuvieron que enfrentar los quehaceres domésticos sin ayuda, a los que se les sumaron muchos otros generados por la emergencia sanitaria. La presencia sin pausa de los hijos pequeños o adolescentes con sus demandas y necesidades constantes y la del marido con las suyas puede explicar la complejidad de la experiencia. Al desempeño de las mujeres como madres, esposas o encargadas del hogar, se fueron sumando los papeles de maestras, de trabajadoras y vigilantes de la salud, así como las más frecuentes discusiones por la distribución equitativa de las tareas para salvar algo de tiempo para sí mismas. Hay que tomar en cuenta que además la experiencia del encierro no se compone solamente de lo que ocurre al interior de los hogares, sino también de todo aquello que compone la situación de pandemia. Un contexto angustioso por el miedo a la enfermedad y las constantes noticias contradictorias y preocupantes de su avance en el país y en el mundo, la falta de claridad en el manejo de la salud pública, con información confusa y medidas erráticas, el panorama económico incierto y oscuro, y todo ello empeorado por un clima de tensión política cada vez más agudo. ¿Qué ha significado en este contexto la experiencia de vivir en reclusión doméstica? ¿Qué ha ocurrido con los vínculos sociales en esta experiencia? Si bien, como dijimos antes, en cada contexto esta experiencia ha tenido tonos distintos y particulares, esta medida, de manera general, trastornó la moderna división de los ámbitos público y privado. Nunca como ahora las tecnologías de la información y la comunicación habían sido tan eficaces para producir realidades virtuales deslocalizadas al llevar al interior de cada casa aquello que casi por definición pertenecía al ámbito público. El trabajo, la vida social, la escuela, los encuentros sociales, los rituales funerarios y religiosos, los espectáculos culturales, las visitas a los museos, entre otros. Pero también ha ocurrido que el ámbito privado se ha proyectado hacia el exterior a través de las pantallas y la virtualidad de las videoconferencias, videoclases y todas las videoactividades con las que personas desconocidas o apenas conocidas entran a la intimidad de nuestro espacio personal y pueden conocer aspectos de nuestras vidas que de otra manera nunca hubieran conocido. Hábitos, gustos y a veces hasta nuestros acompañantes. Los límites entre lo público y lo privado se han borrado y se podría decir que lo que se entendía por el hogar parece haber pasado por un proceso de resignificación a partir de la experiencia del confinamiento por la pandemia, cuyos efectos a largo plazo habrá todavía que estudiar. En el encierro, el mismo espacio físico ha adquirido una nueva relevancia y se ha significado de manera distinta a partir de la pandemia. Su tamaño, su calidad y sus condiciones cobraron una importancia inédita. Contar con espacio iluminado, limpio, ventilado y agradable, además de suficiente para que quienes comparten el encierro descansen unos de otros o les permita momentos de aislamiento, soledad y silencio, se tornó fundamental, al igual que su funcionalidad y acondicionamiento. El número de habitaciones y ambientes distintos, contar con patio o jardín, así como lugar para almacenar víveres para largo tiempo, son aspectos que adquirieron mayor importancia e hicieron diferencias abismales entre las distintas experiencias del encierro por la pandemia. La modernidad tardía y su aceleración constante había restado peso al ámbito doméstico. En muchos lugares, este se reducía a un lugar dormitorio o prácticamente a un no lugar en el sentido de Auger, o a un espacio para acumular cosas necesarias a las que se echa mano en las pausas del agitado trabajo, entre viaje y viaje, entre fiesta y fiesta, o entre las múltiples actividades sociales que tienen lugar en el ámbito público, o cuando mucho, como espacio ocasional para recibir a otros. Cada vez se encontraba en los hogares menos bibliotecas, menos objetos artísticos o colecciones, y se volvió tendencia a desechar todo lo que no es útil. La ideología Kondo, tan de moda en nuestros días, es consistente con una forma de vida apresurada que menosprecia la vida solitaria y silenciosa, las actividades sedentarias
o el gusto de conservar objetos solamente por placer estético o sentimental. Los jardines se transformaron en patios para evitar basura de plantas. Las mascotas se consideraban molestias que solamente ensucian y huelen mal. Se construyeron miles de departamentos herméticos, minimalistas, impersonales y fáciles de limpiar, que se ofrecían a las nuevas familias en las ciudades de principios del siglo XXI. Sin embargo, la pandemia ha revelado que dichos espacios resultan muy poco vivibles para una experiencia como la del encierro. Cobrar conciencia de la fragilidad de la vida urbana, de los riesgos de las multitudes y del hacinamiento en el transporte público, así como de las dificultades para el abasto cotidiano, han implicado cambios importantes en la definición de nuevos estilos de vida familiar. De hecho, en muchas de las grandes ciudades del mundo se registró una nueva tendencia en este sentido. Las familias jóvenes quieren dejar sus departamentos chic de la ciudad por casas en pueblos cercanos o en el campo, en donde pueden continuar con el trabajo a distancia gracias a Internet, pero también tener, por ejemplo, espacio para un huerto familiar y para que los niños puedan tomar el sol y jugar al aire libre. La vivienda de interés social deberá replantear el concepto de oferta para incorporar en sus diseños y proyectos la experiencia obtenida en el confinamiento. El encierro ha revelado también el gran peso que tiene en el ámbito privado el trabajo doméstico. Se ha cobrado conciencia de la gran cantidad de tiempo y energía que implica este, así como de la dependencia que las familias tienen respecto al personal contratado para hacerlo a partir de las necesidades de una forma de vida acelerada entre el trabajo, la vida social y la crianza. En tanto que la reclusión exigía los menos contactos posibles con el exterior, hubo que prescindir del servicio doméstico remunerado y esta actividad se tornó central en la dinámica del encierro, lo cual tuvo al menos dos efectos. En algunos casos condujo al recrudecimiento de las discusiones intrafamiliares acerca de la forma en que se distribuyen las tareas domésticas y se obligó a los varones a incorporarse de buena o mala manera y con buenos o nulos resultados a estas actividades. O bien, en otros casos, las mujeres se vieron avasalladas por esta carga que se suma a todas las demás que el encierro llevó al ámbito doméstico, resultando en un agotamiento de la energía, el tiempo y cualquier posibilidad de espacios para sí mismas. No es difícil imaginar que este tema estuvo entre los elementos que explican el alarmante incremento de denuncias de violencia intrafamiliar, ya que la mencionada cultura tradicional de género ha tensado las relaciones basadas en una rígida división sexual del trabajo doméstico, agudizando las desigualdades. Las prácticas maternales también se han visto alteradas en el encierro por el COVID-19. Lejos de ser un hecho natural, la maternidad es una construcción multideterminada y situada en coordenadas culturales y temporales específicas. Esto quiere decir que para ser entendida debe situarse en el contexto de la experiencia y tomar en cuenta las variables que le impactan, así como el orden y el imaginario de género específicos del contexto. El confinamiento ha permitido situar esta experiencia y suponer que ha puesto a prueba las formas contemporáneas de entender y vivir la maternidad, particularmente las de quienes han asumido el modelo de la maternidad intensiva, definida como una forma de ejercicio intenso de la maternidad, tanto en dedicación como en tiempo, que se sustenta en la teoría del apego, el cual se fomenta a través de prácticas específicas como el porteo, la lactancia a libre demanda y por tiempo ilimitado, el colecho y otras. Esta forma de maternidad supone que la madre es la cuidadora principal, si no es que exclusiva de los hijos, por lo que podría aventurarse la hipótesis de que la situación del encierro ha configurado el entorno ideal para este modelo maternal. En conexión con esto, se sabe que ha aumentado el número de familias que se han adherido a la opción del homeschooling, que si bien no es nueva, con la experiencia del encierro, ha mostrado sus virtudes a muchas familias inconformes con las debilidades del sistema educativo y de la vida urbana que la pandemia evidenció. La convivencia intensiva y obligada en el ámbito privado ha implicado un reto mayúsculo para los vínculos de quienes han debido vivirla en un mismo espacio. El cara a cara forzado por el encierro ha conducido a desestabilizar las relaciones familiares y amorosas, revelando que en el contexto interrumpido de aceleración constante, muchos de estos vínculos tienen sentido y sobreviven gracias a la distancia que introducen entre sus miembros la vida social, la hiperactividad, los viajes y la presencia constante de otros. Es por esto por lo que la proximidad del encierro por la pandemia ha sido un reto considerable, ya que ha acarreado inevitables tensiones
y la convivencia ha cobrado una intensidad no buscada e inédita. Sin posibilidades de huir o de esconderse, y luego de los largos días transcurridos en la proximidad, el otro se revela sin disfraces ni pretextos. La cercanía lo muestra desnudo en su humanidad, sin adornos ni máscaras. En el confinamiento no ajusta el lugar para las ilusiones y los autoengaños sostenidos por las distracciones de la vertiginosa vida social propia de la forma de vida de las clases medias en la modernidad tardía. Aunque no hay todavía cifras confiables acerca de los divorcios o rompimientos de parejas durante el confinamiento en México, los medios de comunicación han informado que en muchos países dichas cifras se incrementaron notoriamente. Sin embargo, en las primeras semanas del encierro se registró un comportamiento curioso, bastante similar a cuando los animales hacen su nido. La población hizo compras de pánico y almacenó no solamente alimentos, sino otras mercancías cuya utilidad era menos clara. Y se observó un ánimo positivo en relación con la posibilidad de pasar en casa más tiempo que nunca, sin las prisas y sobresaltos que impone la vida urbana y sin tener que desperdiciar tiempo en el tráfico y los embotellamientos. Mientras no se tuvo información más clara sobre el virus, se declaró una especie de temporada de vacaciones en reclusión doméstica, circuló una enorme oferta de publicidad de eventos culturales virtuales de todo tipo y la población se dispuso a disfrutar la pausa de la vida agitada. Se registró un elevado consumo de harina y la profusa circulación de recetas para la fabricación casera de pan y otros alimentos. La gente parecía estar conociendo las ventajas de una vida doméstica sin prisas y sin exigencias externas, romantizando la vida familiar y hogareña y alimentando la idea de la familia feliz, como si por fin se hubiera logrado alcanzar una situación largamente deseada. Se observó la necesidad de encontrar las virtudes o el lado positivo a la situación del encierro. La intensificación del vínculo con los hijos, el fortalecimiento del apego de estos con su madre, la encarnación intensiva de un ideal maternal que incluye diversas facetas domésticas, una mayor convivencia y comunicación entre los que comparten el encierro, la suspensión del trajín del tráfico, el cultivo de plantas y hortalizas para autoconsumo, etc. Sin embargo, pronto apareció el otro lado del encierro, la ansiedad, y con esta, un apretamiento del control de unos sobre otros, una mayor confusión de lugares y límites en la familia, un recrudecimiento de la separación de los roles sexuales en la distribución del trabajo, la pérdida de la distancia que permite ver a los demás como otros desconocidos, una convivencia sobrecargada y tensa, un traslape constante entre el trabajo remoto, las exigencias de la maternidad y las actividades domésticas, la tensión entre la autoridad parental y la de los maestros a distancia, entre otros. Con el paso de los días y la acumulación de tensión y cansancio, la idea de la felicidad hogareña fue cediendo para dar paso a la evidencia de que la forma de vida apresurada y volcada al exterior no era solamente el resultado de un contexto condicionante, sino también una manera de evitar demasiada cercanía con el otro, a quien se prefiere a cierta distancia, lo cual parece ser la marca de los vínculos sociales contemporáneos. En tiempos normales, los varones se alejan de la familia en su trabajo o en los lugares de sociabilidad masculina. Los infantes y jóvenes tienen en las escuelas y otros espacios de socialización un reducto que oxigena sus vidas más allá de la familia y sus restricciones. Y las mujeres aprovechan también el trabajo y otras actividades para convertirlas en espacios de sociabilidad y distanciamiento de las exigencias de género vinculadas con la crianza y el ámbito doméstico. La libertad es algo que suele experimentarse lejos del ámbito familiar. En este contexto, se plantea la siguiente pregunta. ¿Qué ha ocurrido con el trabajo académico y de investigación en el contexto del confinamiento por la pandemia? Para hablar de este punto, lo primero que debe hacerse es separar los distintos aspectos que se agrupan en la pregunta. En cada nivel educativo se han enfrentado problemáticas particulares, así como cada tipo de institución educativa ha sufrido efectos específicos por el confinamiento. También las experiencias de los estudiantes son distintas que las de los docentes, a las que hay que sumar las de las familias que han tenido que resolver en sus hogares la atención educativa. Por otra parte, la investigación científica ha tenido sus propias dificultades subordinadas también a factores variables. Por último, hay que considerar el papel de las autoridades en relación con la educación y la investigación en el contexto de la pandemia. Todo lo anterior, además, muestra nuevas aristas si es analizado con perspectiva de género. Primero veremos las escuelas. Quizá el elemento común a los distintos aspectos señalados
antes, es que el cierre de las escuelas de todos los niveles a consecuencia de la necesidad de confinamiento por la pandemia del COVID-19 generó una crisis sin precedentes que reveló que estas instituciones son fundamentales no solamente por su papel educativo, sino también por el que juegan de manera más amplia como institución social. Las escuelas, además de educar, son espacios de cuidado y socialización para la infancia y la juventud, lo cual significa que tienen también un importante papel de cuidado y de responsabilidad social frente a las nuevas generaciones. Además, los tiempos que los alumnos y estudiantes pasan en las escuelas organizan la vida social. Por otra parte, hay todo un mercado relacionado con las actividades escolares, así que las escuelas tienen también un peso económico. De esta manera, el aparato escolar, sea cual sea su formato, orientación o nivel, es una pieza clave para el orden social, por lo que al suspender actividades se ha generado una severa crisis general. Muchas escuelas privadas y otros negocios vinculados han quebrado y muchos maestros y empleados han sido despedidos. La distribución de alumnos entre la educación privada en aprietos económicos por la crisis generada por el desempleo y las escuelas oficiales que continuaron con el programa establecido por televisión se desequilibró e introdujo nuevos retos en ambos espacios que pusieron aún más de manifiesto las desigualdades sociales que problematizan hasta lo imposible que muchos estudiantes puedan continuar con sus estudios por no tener acceso a los soportes tecnológicos que se han vuelto imprescindibles. La deserción escolar ha sido tan alta y el retraso general tan severo que se ha llegado a afirmar que el desastre educativo provocado por la pandemia implicará un retroceso que podría ser de varias décadas y de varias generaciones perdidas. Esto no sorprende si se toma en cuenta que al desplazarse la función educativa al seno del hogar y quedar esta en manos de las familias, más precisamente de las madres, al sustituir a los actores educativos tradicionales y los conocidos canales de transmisión de los contenidos de la educación, al quedar esta fuera de una institución específica, entre otras alteraciones, el fenómeno educativo ha sido fundamentalmente trastornado por el confinamiento que trajo la pandemia. Como vemos, el reto que dibuja este panorama para el futuro no será solo remontar el retraso educativo general, sino también recuperar el tejido institucional que sostiene la actividad educativa nacional. Por otra parte, tenemos a las familias. Es en las familias de las clases medias, como decía, en donde se han registrado de manera más general los efectos más severos del encierro. ¿Cuál es el perfil del hogar de clase media mexicano, según el INEGI? Se ha dicho que si del conjunto de hogares clasificados como de clase media se seleccionara uno al azar, lo más probable es que ese hogar tuviera las siguientes características. Es un hogar nuclear de 4 personas, tiene al menos una computadora, gasta alrededor de 4,400 pesos al trimestre en consumir alimentos y bebidas fuera del hogar. Hay quien tiene tarjeta de crédito, así como un integrante inserto en el mercado laboral formal. Lo encabeza alguien que cuenta al menos con educación media superior y que su estado civil es casado. Es más probable que quien trabaje esté inserto en el sector formal privado que en el gobierno. La educación pública sigue siendo fundamental para estas familias. Y por último, para comprar una vivienda, se recurre más a los créditos de interés social y o a los recursos familiares que al crédito comercial bancario. Ese es el perfil de estas familias. Veamos ahora aquí algo sobre los alumnos y los estudiantes. La premura que llevó a la Secretaría de Educación Pública a tomar medidas para no detener el proceso educativo condujo a la decisión de llevarlo al ámbito privado, lo cual, además de tener hasta ahora resultados bastante dudosos en cuanto al éxito de la medida, ha tenido una serie de efectos negativos en los hogares, que van desde la alteración de rutinas y ritmos de vida familiar hasta conflictos entre los roles de los padres y madres frente a los hijos, pasando por las dificultades para compatibilizar las necesidades educativas con el trabajo parental y la disputa entre los miembros de la familia por el uso del Internet, de la tecnología disponible y de los espacios de trabajo. Además, si nos atenemos a las evidencias que muestran que en la mayor parte de los hogares son las mujeres quienes han guardado confinamiento con sus hijos y que la mayoría de los maridos han continuado saliendo para trabajar, es obvio decir que es en las mujeres en quienes ha recaído el trabajo educativo con los hijos. La propuesta televisiva de la SEP está basada en un supuesto de género, que las madres, además de estar dispuestas a asumir esa labor, no son madres trabajadoras y que además, frente a cualquier otra actividad, priorizarán las necesidades escolares de sus hijos,
sin importar si tienen el tiempo y la capacidad para hacerlo, porque, entre comillas, toda madre se sacrifica por sus hijos. Partamos de que para los alumnos, sobre todo para aquellos que cursan preescolar y primaria, si no cuentan con la presencia de alguien que asegure la comprensión, la retención y la aplicación de los aprendizajes, los contenidos transmitidos por televisión les son irrelevantes. Además, dichos contenidos funcionan con el apoyo de los libros de texto gratuito que no han estado disponibles más que parcialmente en la mayoría de las escuelas del país. Hay que añadir que a los contenidos televisivos oficiales se suma lo que en cada uno de los planteles se decide realizar para continuar con el trabajo con sus alumnos inscritos, para poder llevar el control y poder acreditar el aprendizaje de estos al final del ciclo. Lo que se transmite y lo que se hace en las escuelas transcurre por rumbos distintos y sin conexión, lo cual genera confusión en los alumnos y en quienes han intentado seguir las instrucciones en ambos medios. Los docentes elaboran sus propios programas, materiales y actividades, dando por sentado que su cumplimiento debe ser vigilado y apoyado por las madres de familia. Los alumnos de preescolar y de educación básica necesitan apoyos de diversos tipos para estar en contacto con los maestros, como tomar acuerdos, enviar evidencias, etc. Y todo esto recae en las madres de familia, quienes se ven sometidas a la presión de cumplir con estas exigencias para no ser cuestionadas como malas madres, porque sus hijos no realizan todo lo que se les encarga o ellas no logran satisfacer las demandas de los docentes. Sabemos que la salud y la felicidad de los hijos suelen tomarse como indicadores del desempeño de las mujeres en tanto madres. Ahora vemos que con el confinamiento se ha sumado a dichos indicadores el rendimiento escolar. En una investigación que realizo y que aún está en curso, los datos indican que solamente el 13.33% de las mujeres de los hogares de clase media mexicana con hijos menores de 14 años no tienen un trabajo remunerado. Eso quiere decir que el resto, 86.67%, han debido lidiar en la pandemia con su propio trabajo, además de con las exigencias domésticas y de atención a la familia, viendo así potenciado enormemente el usual conflicto entre la crianza y el trabajo, agravado por las tensiones producidas por un ambiente doméstico sobrecargado. Para aquellos cuyo trabajo está fuera de casa, el problema empieza con dejar a los hijos sin la compañía de un adulto. Cuentan estas mujeres que cuando regresan cansadas de trabajar, todavía tienen que revisar tareas, mandar evidencias a los maestros y hacer otras actividades de las escuelas de los hijos, además de cocinar, limpiar la casa y realizar las demás tareas domésticas. Para las que hacen trabajo remoto desde casa, las dificultades no son menores, ya que han visto sobreponerse las actividades domésticas y las necesidades escolares de los hijos a las de sus actividades laborales, generando caos, una gran tensión e innumerables conflictos. Agreguemos a lo anterior la eventualidad de tener en casa o en la familia a uno de los 750,000 contagiados por el COVID-19 que se han presentado a nivel nacional, según cifras oficiales. Sabemos que en estos casos el trabajo del cuidado y atención a la salud ha recaído también en los hombros de las mujeres por ser quienes pasan más tiempo en el ámbito doméstico y también porque se les asume de entrada dispuestas y calificadas para hacerlo. La medida oficial dictada desde el inicio de la pandemia de pedir a la población no acudir a los hospitales para evitar su saturación condujo a que muchas de las personas contagiadas con el virus permanecieran en casa y fueran atendidas ahí por las mujeres, sin considerar que éstas quedaban expuestas al contagio al no contar con equipos de protección, ni muchas veces con la posibilidad de aislar a los enfermos. La mencionada estrategia educativa oficial, al parecer, tampoco consideró la disponibilidad en las familias de los recursos tecnológicos para llevar adelante la encomienda educativa. Si bien sabemos que según el INEGI, el 92.5% de los hogares mexicanos cuentan con televisión, sabemos también que solamente el 44.3% cuenta con una computadora. También INEGI muestra que hay un 75.1% de usuarios de telefonía celular, pero no sabemos el número exacto de teléfonos inteligentes entre dicha población, que son los que han servido para comunicarse con los maestros. Aún así, los maestros dan por sentado que los alumnos de los diferentes niveles educativos tienen acceso libre a un teléfono inteligente y a una computadora personal, y les encargan actividades que dependen de esos aparatos. No se toma en cuenta que la familia mexicana promedio tiene entre 2 y 3 hijos, cuyas demandas educativas se sobreponen. En el nivel superior y el posgrado se repiten las dificultades,
pero se agravan por depender completamente de la comunicación virtual, de la disposición de herramientas tecnológicas y de conexión a Internet. Añadamos que si hay solamente una computadora familiar y si el padre o la madre realizan trabajo a distancia, la dinámica familiar se vuelve extraordinariamente compleja. Ante esto, es evidente que la brecha de desigualdad se ha ensanchado aún más que la previa a la pandemia, porque en muchos sectores y muchas regiones del país, estas condiciones simplemente hacen imposible proseguir con la educación escolar. En cuanto a los docentes, hay que señalar que la experiencia de los docentes en la pandemia ha variado en función no solamente del nivel educativo en el que trabajan, sino también de la zona en la que trabajan, de si se desempeñan en la educación pública o privada y, de manera muy importante, de la generación a la que pertenecen. Se sabe que la docencia es un nicho laboral feminizado, sobre todo en los niveles básico y medio superior, por lo que podemos asumir que, por lo menos en el sector educativo como campo laboral, muchas mujeres tuvieron en sus hogares el gran problema de lidiar entre su trabajo y las exigencias domésticas y familiares. No obstante, aquí es en donde cobra relevancia la generación a la que pertenecen las docentes, ya que las distintas etapas del ciclo vital implican exigencias distintas. La situación más seria es la de las mujeres que tienen varios hijos menores de 14 años, es decir, gran número de mujeres entre los 35 y los 50 años, quienes vivieron el confinamiento entre las exigencias de su propio trabajo docente, los requerimientos escolares de sus hijos y el trabajo doméstico. En la educación superior, la media de edad de los docentes es más alta, sobre todo entre las y los investigadores. Esto se relaciona con el tiempo que se ha llevado la propia formación académica para poder ser docente de educación superior, pero también con un problema estructural de las universidades y de los aparatos de investigación derivado de un presupuesto que nunca ajusta para abrir plazas nuevas para los egresados de sus aulas y mucho menos para contratar nuevos investigadores. De esta manera, la media de edad de los docentes en la educación superior es más alta que en la educación básica y media superior. También en relación con estos niveles, la relación entre hombres y mujeres se invierte en la educación superior, de manera que hay muchos más docentes varones que mujeres en este nivel. La experiencia de la docencia en el confinamiento para las y los profesores de nivel superior ha sido marcada por la súbita urgencia de utilizar formas de comunicación virtual para continuar con el trabajo docente. Si se toma en cuenta lo antes dicho acerca de la edad promedio entre estos docentes, se deduce que entre ellos no hay los llamados nativos digitales, que dominan sin problema el uso de la tecnología. Antes bien, son sujetos que, aunque en su mayoría manejan bien las computadoras y los teléfonos digitales, su labor docente se apoyaba poco en la tecnología y dependía mucho más del tradicional rol presencial del maestro frente a grupo. Por esta razón, para muchos docentes de educación superior, la necesidad de aprender a toda velocidad y de manera autodidacta formas de impartir cursos, clases y seminarios en línea ha significado un reto mayúsculo, además de haber requerido gran cantidad de tiempo y esfuerzo para lograr dominar el uso de las diversas plataformas y los nuevos requerimientos para diseñar y operar las posibilidades que ofrece la tecnología, tanto para la docencia como para la investigación y la gestión académica a distancia. Este proceso ha sido acompañado por un monto considerable de desgaste y cansancio, al que se añade el generado por las horas clase pasadas frente a la pantalla y revisando las actividades, reportes y avances del trabajo de los estudiantes, que en su totalidad son ahora en formato virtual. Si bien no es lo mismo impartir clase en pregrado, en donde los grupos suelen ser mucho más numerosos que en posgrado, en todos los casos los docentes realizan su labor en el contexto doméstico, el cual irrumpe continuamente en la actividad laboral. Una profesora describe esta circunstancia de la siguiente manera. El tiempo se descalabra. No hay límites entre lo íntimo y lo laboral. El home office, el Zoom, la demanda constante de reuniones de trabajo, las clases, las plataformas. Tocan a la puerta, hay que limpiar, hay que cocinar, hay que lavar trastes, hay que hacer las camas, poner la lavadora, atender, doblar la ropa. Al haber tenido que prescindir de las empleadas domésticas, la gran cantidad de trabajo doméstico ha tenido que ser realizado por mí. El trabajo se multiplica si aún hay menores en la familia a quienes hay que atender, acompañar y apoyar en su propio trabajo escolar, así como si hay enfermos que cuidar. Otro profesor señala, la vida doméstica y familiar se mezclan con mis actividades de docencia e investigación de manera complicada. La separación entre el académico, el esposo, el padre de familia, parece que se ha borrado en el confinamiento.
Es por esto por lo que en el contexto de la pandemia es importante reflexionar acerca de cómo ha intervenido el género en la coyuntura actual más allá del confinamiento. Desde hace tiempo se sabe que el género es un determinante social en la salud, porque es el factor que produce mayor desigualdad al relacionarse de distintas maneras con la vida social. Una de estas es la feminización de ciertos nichos laborales que resultan ser más vulnerables al contagio, al considerarse esenciales y por lo tanto no haberse podido suspender, tales como la enfermería, los servicios de limpieza en empresas, el trabajo de cajeras, entre otros. Los datos que aporta la Organización Mundial de la Salud en relación con lo ocurrido en la contingencia sanitaria en el 2003 resultan útiles para imaginar los datos de la presente pandemia. Más de la mitad de los contagios fue en mujeres y el 21% de los casos fue justamente en quienes realizaban labores de cuidado en el ámbito de la salud. En junio de 2020 se informó de que en México las mujeres eran el 57% de los casos reportados positivos al COVID-19 entre el personal de salud y el 29% de las muertes. La feminización de la profesión de la enfermería ha implicado que en este gremio se haya registrado un elevado número de contagios de mujeres mayor que el registrado entre el cuerpo médico, muchas veces debido al insuficiente equipo de protección de calidad para trabajar con seguridad. En noviembre de 2019 se declaró a la economía nacional en recesión. A esto se sumaba un presupuesto sin alzas fiscales, a pesar de la grave falta de servicios públicos para atender a las capas más pobres de la población, la informalidad del mercado laboral y uno de los salarios promedios más bajos en todo el continente. En específico, la violencia contra las mujeres era más grave que nunca. 11 mujeres morían de manera violenta cada día. En el primer semestre de este año, el Sistema Nacional de Seguridad Pública registró 1.916 asesinatos de mujeres, de los que 473 se clasificaron como feminicidios, y hay 104.331 carpetas de investigación por delitos de violencia familiar, 1.800 denuncias de violencia de género y 7.887 por violación. En este contexto, ha sobresalido la poca sensibilidad del presidente de la República, tanto para la dimensión social de la crisis de salud y sus efectos sociales, como con los padecidos por las mujeres. Esto último se evidenció en dos declaraciones realizadas en las conferencias matutinas que entrañan graves implicaciones. En una, el presidente afirmó que las familias son el principal sistema de salud del que se dispone en México y que como las mujeres son más apegadas a la familia, ellas cuidarían a los enfermos. La segunda la hizo cuando se le cuestionó acerca del elevado número de llamadas telefónicas para pedir ayuda por violencia intrafamiliar, y el presidente contestó que el mayor porcentaje de dichas llamadas eran falsas. Más recientemente, esa misma falta de sensibilidad se ha mostrado ante la ocupación de la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por parte de familiares de víctimas de la violencia, acción que se redujo a su preocupación por lo sucedido con un cuadro, así como ante las movilizaciones feministas disparadas por los escandalosos casos recientes de violencia contra las mujeres. El nuevo gobierno también ha mostrado desinterés por las políticas de género, las cuales han sido reducidas a la legislación sobre equidad de género y a dar financiamiento directo a las familias, pero sin una verdadera y amplia política de género. No solamente se ha asumido que es necesario que ellas lo realicen, sino que se han suspendido los apoyos que se habían conquistado para ampliar sus libertades, facilitar su existencia y garantizar la posibilidad de participar en el mercado laboral. Lo anterior se ha querido justificar con el argumento de una necesaria austeridad, y se insiste que se protege a las mujeres. Sin embargo, en los hechos, la vida cotidiana para ellas ha cambiado poco. Siguen enfrentando durante la pandemia y de manera más aguda el conflicto entre la crianza y el trabajo, la violencia doméstica, la inseguridad en el transporte, el acoso en la calle, la violación, el maltrato, el feminicidio y la discriminación. El análisis de lo ocurrido en términos de las medidas implementadas por el gobierno federal para la atención de los efectos de la pandemia, particularmente en relación con la salud y la educación, nos lleva a conclusiones poco alentadoras. Por una parte, y a pesar de que es más que patente que los desastrosos efectos de la pandemia tienen que ver con el desconocimiento del virus que la ocasiona y que su detención depende del valioso trabajo de los científicos que lo estudian, en nuestro país no se reconocen ni se apoyan la ciencia y el desarrollo tecnológico como vías para la comprensión y la explicación del mundo y de los diferentes fenómenos que lo afectan en todas sus dimensiones.
Con una visión simplista y muy restringida acerca del papel de la ciencia y la tecnología, se ha golpeado y menospreciado a los científicos y a los intelectuales, transmitiendo el mensaje de que son prescindibles porque lo único importante es la lucha contra la pobreza y el cambio de una extendida cultura de corrupción. Lo que no se entiende es que es justamente para tales empresas para lo que resulta fundamental contar con científicos, académicos e intelectuales que aporten su conocimiento y sus explicaciones para la transformación del mundo en uno mejor. En relación con los efectos sociales de la pandemia, el panorama no es más alentador. Antes de profundizar, les doy el dato de que en Alemania el gobierno resolvió otorgar 600 euros en 2 entregas a cada familia como medida de reconocimiento y retribución por el esfuerzo realizado en los hogares durante la pandemia. En México, en cambio, tanto la atención de la salud como la educación preescolar, básica y media han sido transferidas sin consulta alguna y sin reconocimiento explícito a las mujeres mexicanas. La salud y la educación, 2 de las principales responsabilidades históricas del Estado mexicano, se han delegado en esta emergencia sanitaria tácitamente a las mujeres, a quienes se asumió como naturalmente dotadas para dichas tareas y dispuestas a hacerlas sin retribución alguna. Esto no ha sido acompañado de ninguna medida de apoyo, compensación o reconocimiento por parte de quienes les han delegado sus funciones. Notemos que estas medidas entrañan graves supuestos de género, en un contexto en el que es fundamental cambiar una cultura en la que de manera naturalizada y legitimada se discrimina, se abusa y se violenta a las mujeres de manera sistemática. Se asume que el trabajo de cuidado y el trabajo educativo pueden y deben ser realizados por las mujeres en el interior de su casa, lo cual implica suponer también que hay un modelo único de familia en el que las madres permanecen en casa y tienen disposición de tiempo, capacidad e interés en realizar dichas actividades. Se supone también que se trata de actividades que no implican ningún costo económico, porque se realizan por amor y sin esperar remuneración alguna. También que las mujeres no participan en el mercado laboral y por lo tanto tienen todo el tiempo disponible para cuidar a los demás y realizar el trabajo educativo. Se supone también que hay un varón en la familia que es el proveedor y que por esa razón no participa en dichas actividades. Asimismo, que la familia cuenta con los recursos para realizar estas labores sin necesidad de apoyo suplementario de ninguna naturaleza. Y por último, que el modelo de división del trabajo en la familia es el de roles separados y que se lleva adelante sin conflicto. De esta manera, la economía nacional se beneficia más que nunca del trabajo invisible y gratuito de las mujeres sin necesidad de transparentar qué pasa con el dinero público asignado tanto para la salud como para la educación pública, que de manera sigilosa han sido convertidas en actividades privadas que están bajo la responsabilidad familiar. El ahorro que ha hecho el gobierno federal a costa del trabajo que las mujeres han hecho en sus hogares es incalculable, como también lo es el costo que han tenido que pagar las mujeres. Así, este es el sector, las mujeres, el que ha resultado más explotado por las necesidades sociales generadas por la emergencia sanitaria. Y esto, lejos de reconocerse o de ser útil para estimular el diseño de sólidas políticas de género, se omite de la narrativa oficial porque, como siempre, el trabajo invisible de las mujeres no se contabiliza porque se asume que se hace por amor y, por lo tanto, no tiene valor económico. Esto implica, pues, un esquema muy tradicional de las relaciones de género, pero también devela a un gobierno que no es solamente insensible frente a las demandas constantes de un sector de la población que exige justicia y reconocimiento de sus derechos, sino que abusa abiertamente de quienes han sido el soporte real de la golpeada sociedad mexicana y de la maltrecha economía nacional. Lo más serio de todo esto es que cada mujer ha vivido en el aislamiento su propio drama, por lo que no hay conciencia de que se trata de un problema colectivo, que no es producido ni por las deficiencias familiares o las incapacidades individuales, sino por una situación que rebasa con mucho la voluntad personal de solucionar los problemas de salud y de sacar adelante la educación de los hijos, así como por una cultura de género que ha sobrecargado a las mujeres más que nunca y por una muy deficiente estrategia por parte de las autoridades federales de salud y educativas que aprovechan dicha cultura de género sin tomar en cuenta los efectos que tienen en las mujeres, así como la legitimación de su menosprecio y su discriminación. Muchas gracias.